Aproximadamente 75,000 hombres son diagnosticados todos los años de cáncer testicular, mientras que de estos más o menos 9,300 fallecen debido a este tipo de padecimiento. Y es que hoy en día se considera que el cáncer testicular ocupa el lugar número 28 de todos los cánceres que pueden afectar al hombre y que es la causa número 34 de muerte entre todos los hombres debido a diferentes padecimientos relacionados con el cáncer. Y de estos el tumor sólido es el que afecta sobre todo a la población de entre 15 y 35 años de edad. Si tú estás dentro de este rango de edad, puede ser importante que veas el video y esto es útil para que sepas identificar el cáncer en una etapa temprana y se pueda dar tratamiento correcto. Y fíjense, como pueden estar viendo en la imagen, los principales tipos de cáncer en el hombre son pulmón en primer grado con un 14%, próstata con un 14.1% quedaría en segundo lugar. En tercer lugar estaría el cáncer colorectal con 10% aproximadamente, el cáncer de estómago con un 7.1%, el de hígado en 6.3% en quinto lugar, y a partir de aquí siguen todos los otros tipos de cáncer que pueden afectar al hombre, ya sea de vejiga, hueso, testículo, etc. El de testículo a grandes rasgos ocupa el lugar número 28 y a pesar de que afecta a una gran cantidad de personas, poco a poco ha ido mejorando tanto el tratamiento como la sobrevida. Al decir sobrevida me refiero al número de hombres que pueden vivir después de haber sido diagnosticados de cáncer. Y es que se estima que aproximadamente de 1970 la sobrevida era de 65% en todos los hombres que eran diagnosticados con cáncer. Imagínense, a 5 años después de ser diagnosticados solamente estaban vivos aproximadamente el 65%. Eso hoy en día ha cambiado porque la sobrevida que tenemos en este momento es aproximadamente del 95% a 5 años. ¿Debido a qué? Debido a que se diagnostican muchas más personas. Tenemos mejores métodos para realizar el diagnóstico y tenemos mejores tratamientos que darles en caso de que sean diagnosticados de cáncer. En este video entonces te hablaré un poco sobre el cáncer testicular para que conozcas qué es el padecimiento, para que conozcas cuáles son los signos que puedes presentar y sobre todo que acudas a revisión en caso de que tengas alguno de los problemas que voy a comentar en el video. Hola. Soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez por aquí, puedes suscribirte al canal, darle like al video, comentar qué te ha parecido, si te ha sido útil. Como les iba diciendo, a grandes rasgos, el cáncer testicular es uno de los principales padecimientos que afectan al hombre. Ahora bien, el cáncer testicular es de muchos tipos. A grandes rasgos se considera en células germinales y de células no germinales, teniendo aproximadamente el 95% de las personas tumores de células germinales. ¿A qué me refiero con esto? Que son células que posteriormente pueden diferenciarse a otro tipo de células para el desarrollo funcional. El 95% de los tumores en hombres son de células germinales y de aquí pues hay una división bastante grande en tumores seminomatosos o no seminomatosos. No hablaremos más de esto ya que es una clasificación bastante amplia. Ahora bien, no son los únicos tipos de cáncer que pueden afectar a nivel testicular, ya que pueden afectar tanto linfomas, tanto otro tipo de carcinomas, metástasis de otro sitio, otros tipos de tumores un poco más raros como el tumor de Leydig, gonadoblastomas, etc. Lo más importante de saber es que todos estos tipos de tumores van a causar, se puede decir que más o menos los mismos datos clínicos, que vamos a comentarlos un poco más adelante. Si hablamos un poco sobre la epidemiología, que es más o menos cómo se ha comportado el cáncer de testículo en los últimos años, tendríamos que este ha ido en incremento. ¿Por qué ha ido en incremento? Hasta ahorita se desconocen todos los factores que pueden estar asociados a esto. Solamente hay hipótesis sobre qué es lo que está pasando con la población, pero lo que sí es cierto es de que poco a poco se ha visto un incremento leve del índice de casos de cáncer testicular. Dentro de las principales hipótesis se ha considerado el uso de algunos suplementos hormonales como el dietilestilbestrol, que es un fármaco hormonal que se usa para algunos fines. Se ha considerado también algunas infecciones virales a edad temprana o se ha considerado el trauma a nivel testicular, que serían los golpes a nivel testicular. Hasta ahorita no se conoce a ciencia cierta porque ha ido en incremento el índice de casos,
pero lo que sí se sabe es que poco a poco han incrementado conforme han pasado los años. También conocemos a grandes rasgos que los tumores de testículo son mucho más frecuentes en población blanca que en población negra. Esto porque se ha correlacionado el número de casos de gente, por ejemplo, de África, comparado con personas que son de Asia o que son del norte de Europa, teniendo más o menos una relación de 4 personas blancas por una persona negra. Todavía no se sabe bien esta relación, pero sí se conoce que es un poco más frecuente en la raza blanca. Ahora bien, ¿qué factores de riesgo pueden ocasionarte que tengas este tipo de padecimientos que es el cáncer testicular? Todos los factores de riesgo que les voy a mencionar ahorita son los que ya se han logrado hasta cierto punto establecer como una relación directa. Y por relación directa me refiero a que sí se ha corroborado que influyan en el desarrollo del cáncer testicular, aunque no son los únicos factores de riesgo. Si tú llegas a ver uno de estos factores de riesgo, puede que tengas un poco más de riesgo que la población general, pero no quiere decir que vas a tener cáncer testicular solamente por tener esto, sino que son factores que influyen junto con otro tipo de variables y otro tipo de causas que todavía no se han identificado, pero que hoy en día tenemos establecidos estos. Dentro de los factores de riesgo, el principal sería criptorquídea. Ahora bien, ¿qué es la criptorquídea? Es la posición anormal de los testículos. Normalmente cuando nacemos los testículos se forman a nivel un poco más superior del abdomen y van descendiendo poco a poco conforme pasa el tiempo para llegar a su posición normal a nivel testicular. Muchas personas tienen alteraciones en el desarrollo y estos testículos no descienden de la cavidad abdominal y se quedan en la cavidad abdominal o se quedan en el trayecto inguinal. A esto se le conoce como criptorquídea y hoy en día se ha corroborado que la criptorquídea es un factor de riesgo bastante alto para poder tener un cáncer testicular, sobre todo la criptorquídea que se encuentra intraabdominal, ya que hay criptorquídea a nivel inguinal y esta no se ha relacionado completamente con el cáncer testicular. Nuevamente les digo que para saber esto pues hay que hacer algunos estudios y no es el único factor de riesgo, ya que también deben intervenir muchos otros factores asociados para que se desarrolle la enfermedad. Otro factor de riesgo serían las hipospadias. ¿Qué es una hipospadia? Pues es una alteración a nivel ureteral en donde la uretra no desemboca completamente a nivel de la cabeza del pene. Como pueden ver en las imágenes, la uretra puede salir a nivel de cualquier sitio del cuerpo del pene o hasta a nivel testicular. Dependiendo de esto es el grado de hipospadia y eso también se ha correlacionado con que tengan las personas cáncer testicular. ¿Qué otros factores de riesgo conocemos? Pues si una persona tiene un familiar directo con cáncer, ya sea hermano, padre o alguien cercano a él, también se encuentra en riesgo. Si una persona ha tenido cáncer en otro sitio del cuerpo, también eleva el riesgo, como por ejemplo tener cáncer pulmonar, pues también se eleva el riesgo de cáncer testicular. Tener cáncer testicular contralateral, por alguna razón si se tiene cáncer de un lado, el riesgo incrementa mucho de tener cáncer también del otro lado. Infecciones como por ejemplo la infección por VIH también se ha asociado a tener riesgo alto. Otro tipo de enfermedades como enfermedades genéticas, dentro de las cuales están el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner y algunas otras alteraciones a nivel cromosomal se han asociado también con riesgo elevado de tener cáncer testicular. Queda también la presencia de pequeños litos a nivel testicular que se llama microlitiasis. Esta microlitiasis, la verdad, muchos hombres la tienen y así cursa desapercibida durante toda la vida, pero sí se ha asociado que algunas personas con cáncer testicular puede que hayan pasado por una microlitiasis un poco más pronunciada, aunque todavía no se sabe bien si la microlitiasis se encontró porque se hicieron estudios o ya se encontraba previamente como factor de riesgo. Ahora bien, ¿qué síntomas va a dar un cáncer testicular? Esto a veces hasta parece ser bastante obvio, ya que va a ser una tumoración a nivel testicular. Normalmente los testículos están formados por una bolsa escrotal y el testículo adentro. Un testículo va a estar un poco más arriba que el otro, pero el principal dato a considerar va a ser incremento del volumen a nivel de un testículo. Si ustedes tienen incremento del volumen de un testículo, por ejemplo, que hayan notado que comenzó a crecer y está mucho más grande que el otro testículo, se debe considerar cáncer testicular hasta que se descarte lo contrario. Y es que así es como se dice, si una persona tiene una tumoración testicular, es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Ese sería el principal dato, una anomalía a nivel testicular, o sea que esté más grande, que ustedes noten un tumor, que ustedes noten una masa mucho más grande, que ustedes noten que duele, que se hinche, que se ponga rojo, que tengan problemas a nivel inguinal. Y muchas personas también refieren sensación de plenitud gástrica o sensación de alteración a nivel abdominal, sobre todo en el abdomen bajo. Si ustedes tienen
problemas en el abdomen bajo, dolor a nivel testicular, notan un incremento del volumen a nivel testicular, alguna masa, algún nódulo, algo anormal ahí, hay que acudir inmediatamente a revisión, ya que desafortunadamente me ha tocado ver gente ya en etapas un poco avanzadas que por alguna razón pensaron que era normal que un testículo estuviera mucho más grande que el otro. Muy pocas personas se presentan con dolor, más o menos el 10% de personas va a tener dolor a nivel testicular y este dolor puede ser tanto de manera aguda como de manera crónica. No todo el dolor a nivel testicular va a ser cáncer, siempre tenemos que considerar otro tipo de causas que a veces son un poco más comunes, como una epididimitis, de lo cual ya hablé en un video previo que se los dejo por aquí. Puede haber una torsión testicular, puede haber una infección a nivel testicular, puede haber otro tipo de problemas a nivel testicular como alguna hernia, como algún trauma, otras causas que pueden estar afectando el testículo. Por eso es importante que si ustedes tienen dolor o tienen algún dato de estos, acudan inmediatamente a revisión para saber que están bien. Y es importante que acudan de manera oportuna, porque también, desafortunadamente, aproximadamente un 10% de pacientes son diagnosticados cuando tienen metástasis en algún otro sitio. ¿A qué me refiero con metástasis? A que el tumor pues ya viajó a otro sitio lejano de donde se encontraba de manera inicial y puede viajar tanto a cerebro, tanto a hígado, tanto a estómago, huesos, etc. Es muy desafortunado el encontrar a una persona con una metástasis lejana, ya que esto se puede evitar acudiendo de manera oportuna y temprana a revisión médica. Ahora bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de esto? Pues el diagnóstico inicialmente lo hacemos revisando al paciente. Lo revisamos, vemos qué tipo de tumoración tiene, dónde tiene dolor, en qué posición se encuentra, qué datos hay a nivel clínicos, etc. La revisión es lo principal, pero nos apoyamos hoy en día de muchos estudios que se pueden realizar, como por ejemplo, y uno de los principales, sería un ultrasonido a nivel testicular. El ultrasonido nos puede indicar qué tipo de tumoración es esto, si es de líquido, si es sólido, si se encuentra invadiendo otras estructuras, si hay alguna otra alteración a nivel testicular, etc. Hay otros estudios que podemos realizar como las tomografías. Una tomografía nos ayuda un poco más a determinar qué tan extenso se encuentra la afección, ya que como les digo, muchas veces no solamente hay a nivel testicular, sino también a nivel de la cadena ganglionar hacia la ingle o hacia otros sitios intraabdominales. Es importante que acudan porque el médico va a ser quien les indique el mejor estudio a considerar. Hay otro tipo de estudios un poco más específicos, como los estudios de medicina nuclear, que pueden identificar alguna metástasis a nivel lejano, y también se piden algunos marcadores séricos, que me refiero a marcadores de la sangre, que nos sirven tanto para el diagnóstico como para el pronóstico de los pacientes. Estos marcadores séricos son sustancias u hormonas que se encuentran en la sangre, como la hormona gonadotropina coriónica humana, como la deshidrogenasa láctica o la alfa-fetoproteína. Es importante que acudan porque el médico va a ser quien les mande a solicitar los estudios correctos para realizar el diagnóstico temprano y dar el mejor tratamiento. Dentro del tratamiento, pues la mayoría de veces se hace una orquiectomía, que es retirar el testículo afectado, se explora más o menos si hay otro tipo de alteración a distancia y se da tratamiento adyuvante con alguna quimioterapia en caso de que haya invasión a otro sitio. Esto es a grandes rasgos la base del diagnóstico y tratamiento, pero lo más importante es saber identificar los datos de alarma, que es una tumoración a nivel testicular. Este es un tema súper importante porque, como ya les decía, no sé, por alguna razón, algunas personas, algunos hombres, consideran que el crecimiento de un testículo de manera progresiva es normal y desafortunadamente acuden ya en un estadio muy avanzado con una sobrevida bastante corta. Espero que el video les haya sido de utilidad, acudan a revisión oportunamente, espero que se mantengan excelentemente bien de salud, síganse cuidando ante todo y nos vemos en la próxima.